amigo, cuando estudias la Biblia, cuando estudias acerca de Dios, jamás no ha existido un hombre alguno que pueda decir: soy experto en conocer a Dios. Jamás. Porque es un conocimiento infinito en comparación de los otros tipos de conocimiento. El conocer a Dios y su palabra, hermano, podrías llevar 50 años en el Evangelio y levantarte todos los días con necesidad más de Cristo y su palabra. Hermanos, y me temo decirles que el cielo no es como lo pintan. No te vas a convertir en un angelito tocando el arpa todos los millones de años, toda la eternidad. Estoy seguro que vamos a seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Y no bastará toda la eternidad para asombrarnos más de quién Él es. Ciertamente hay personas que las podemos conocer, por ejemplo tu pareja, y puedes llegar a decir: conozco bien a mi pareja. Pero ¿acaso no todos los días la conoces más? Si todos los días tienes que conocer más a una persona que es física, mortal, ¿cuánto más a nuestro Señor, que es inmortal, que es infinito? Y hermanos, no sé mucho, nadie sabe mucho. Y si me permiten, esta mañana quisiera compartir con ustedes una porción de la Biblia. Y el título de este sermón le puse: ¿qué clase de enviado es este? ¿Qué clase de enviado es este? Bueno, sabemos que pronto se celebra algo. ¿Alguien sabe qué se va a celebrar en diciembre? El nacimiento de Jesús, la Navidad, ¿cierto? Es esperada por millones de personas. Muchas personas están ansiosas porque ya llegue Navidad. Quizá algunos, no sé, quieren que llegue Navidad porque van a ver a sus familiares. Es algo bueno. Pero quizá algunos quieren que llegue Navidad porque les van a comprarle regalos, o vas a ir de compras, o te van a dar tu aguinaldo, o sencillamente quieres estar con las personas que amas. Hay iglesias que discuten acerca de si el celebrar Navidad es bíblico o no, porque si hacemos un dato cronológico, muy probablemente Cristo no nació en diciembre. Sin embargo, por cientos de años se ha festejado el 24 de diciembre. No voy a discutir hoy si es lícito o no hacerlo. Si celebras o no Navidad, tienes que reconocer que esta celebración se celebra por cualquier cosa menos por su verdadero objetivo, que es el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Y me temo, hermanos, que muchos celebran Navidad. Incluso hay ateos que celebran Navidad, si saben ustedes, toman sus vacaciones de Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad ya no es algo que tenga que ver con el Hijo de Dios. La Navidad es algo que tiene que ver con compras, tiene que ver con consumo, tiene que ver con, de alguna manera, cosas que solamente satisfacen al hombre. Pero se ha olvidado el mensaje principal, que es el nacimiento de Jesús. Es normal que las personas afuera no sepan quién es Jesús. Pero esta mañana pregúntate: ¿sabes quién es Jesús? ¿Sabes quién es ese niño que normalmente se pone en un pesebre cada 24 de diciembre o en Navidad, en el árbol de Navidad? ¿Realmente conoces lo que es ese hombre Dios? ¿Realmente conoces a Jesús? Me podrías decir: hermano, llevo mi vida entera en la iglesia y me preguntas todavía si conozco a Jesús. Hermano, ¿cómo me atreves a preguntarme si conozco a Jesús? Yo estudié en un seminario o hice otra cosa, he leído 2, 3 libros y todavía me preguntas si conozco a Jesús. Sí, te pregunto si conoces a Jesús. Porque entonces, si conoces realmente quién es Jesucristo, si tienes una visión de quién es Jesucristo, no puedes celebrar igual Navidad. Si las personas entendieran quién es Jesucristo, si entendieran que no nada más es un niño en un pesebre, que es el Dios todopoderoso, que es Dios el que creó al mundo naciendo en un pesebre, si entendiéramos eso y su obra, ¿por qué vino? ¿Vino nada más para llenar un lugar en tu árbol de Navidad? ¿Vino para darnos un ejemplo de fe nada más? Quisiera que esta mañana me acompañaran a explorar esta pregunta: ¿por qué vino Jesucristo? ¿Y quién es ese niño que ha nacido? Y me gustaría que me acompañaran a Juan, capítulo 1, de los versículos 1 al 14. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Él no era la luz, es decir, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, esta mañana me gustaría meditar con ustedes en dos puntos principales que veo en este texto. El punto número 1 es la naturaleza del enviado. La naturaleza del enviado. Punto número 2, el gran privilegio que recibimos. El gran privilegio que recibimos. Permítanme pedirle al Señor su gracia para que esta mañana nos ayude a entender su palabra. Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. Qué preciosa alabanza hemos tenido. Qué glorioso es cantar con tus santos, Padre, en otro lugar. Señor, como una pequeña pizca, una pequeña probada de lo que haremos en el cielo. Cantar delante de ti, Señor, con hermanos de toda tribu, toda lengua, toda nación, Señor, adorando al Cordero que está sentado en el trono, escuchando a los 24 ancianos levantar su voz, escuchar a los millones de ángeles levantar su voz, junto a los redimidos, junto a tus hijos, Señor. Qué glorioso, Padre, será ese día, Señor. Permítenos conocer más a aquel que está sentado en el trono. Esta mañana, Señor, tú conoces la debilidad del predicador, tú conoces sus limitaciones, tú conoces su deficiencia, Señor, pero a pesar de eso, glorifícate, Señor, glorifícate esta mañana. Abre nuestra mente, abre nuestros corazones, para que no solamente nuestra mente sea informada, sino para que nuestros corazones sean transformados con tu palabra. Precioso Señor, precioso Espíritu de Dios, ilumínanos tu palabra. Danos ojos para ver, oídos para oír, corazón para amarte, Señor. Por tu Santo Espíritu, danos de tu gracia esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. La naturaleza del enviado. Quiero que pongas tu mirada nuevamente sobre el capítulo 1 de Juan, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese es el inicio de la carta de Juan. Como todo libro hay un prólogo. El prólogo nos anuncia los temas principales que el escritor desarrollará más adelante. Y ese es el prólogo de la carta de Juan, del evangelio de Juan. Y tenemos que recordar que hay 4 evangelios. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 evangelios que narran la vida, la obra, la muerte y la resurrección de una sola persona llamado Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se le conoce como los evangelios sinópticos, ya que se enfocan en relatar los pasajes, las historias, los acontecimientos de Jesús de una manera cronológica, es decir, siguiendo un orden temporal. Sin embargo, Juan no es considerado sinóptico porque Juan no está tan interesado en esos acontecimientos detalle a detalle, sino que se enfoca en quién es Jesús realmente y lo que Él hizo de una manera más profunda. Por eso, uno de los reformadores, quizá el más conocido, llamado Martín Lutero, decía: si un tirano viene y nos quita la Biblia, todas las Biblias, y solamente se conservara el Evangelio de Juan y el libro de Romanos, el cristianismo estaría salvo.
Muchas veces cuando viene una persona por primera vez, ¿qué libro le recomiendas de la Biblia? El libro de Juan. Es porque nos muestra a profundidad el corazón de Jesús. Me encantaría hablarles de todo Juan, pero en una hora jamás se podría hacer. Creo que tengo 3, ¿vaya? 3 horas, entonces, no es cierto, tampoco los voy a martirizar tanto. Pero este es el prólogo con el que inicia esta preciosa carta, este precioso evangelio. De hecho, la iglesia antigua representaba el prólogo de Juan de una manera como un águila, porque decía la iglesia, ascendía a alturas preciosas, sublimes. Y de verdad, este prólogo lo podríamos estudiar horas, domingo tras domingo, hablar palabra tras palabra de las verdades gloriosas que vemos aquí. Pero me gustaría, de alguna manera, ayudarte a ver unas realidades gloriosas que vemos en este pasaje. Y el pasaje inicia diciendo: en el principio era el verbo. Estas palabras son parecidas a otro pasaje de la Biblia. ¿A cuál les recuerda? En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Y nos recuerda este pasaje cuando Dios crea todo lo que vemos, crea todo lo que percibimos. Sin embargo, tengo que aclarar aquí que el principio, la palabra principio que aquí vemos no es la misma que en Génesis 1, Bereshit, la palabra el principio de todas las cosas. No, en el principio era el verbo. Se remonta más allá del principio de esta tierra. Se remonta al principio del mundo. En el principio, es como si Juan estuviera diciendo: desde antes del principio, desde la eternidad, por todos los tiempos, era el verbo. Era el verbo. Es decir, principio, aquí dice un estudioso, no tiene que ver directamente con el comienzo del universo, sino que se exige una existencia anterior por las palabras que ahora vamos a estudiar. Dice otro erudito, Juan lleva aquí nuestros pensamientos a más allá del comienzo de la creación, hacia el tiempo de la eternidad. Es decir, el verbo era en el principio, era de toda la eternidad, y el verbo estaba con Dios. ¿Y el verbo qué era? Dios. ¿Y quién es este verbo? ¿Quién es este verbo? Cristo. El pasaje lo aclara más adelante. Cristo es el verbo de Dios. ¿Qué clase de Jesús tú conoces? Tú podrías decir: bueno, mis hermanos, yo creo que los testigos de Jehová creen lo mismo que yo. Déjame decirte algo, no creen lo mismo que tú. No creen lo mismo acerca de Jesús. Lo que ellos dicen es que Jesús no es eterno, sino que fue creado por Dios, que tuvo un comienzo, que tuvo un principio. Y los testigos de Jehová se la pasan casa a casa diciendo esto: Jesús no es Dios. Es un ser divino, es un ser con poder, es un ser sobrenatural, es un ser, pero es un ser inferior a Dios. No es lo que vemos en el texto. El verbo era Dios. El verbo era eterno y el verbo estaba con Dios. Es lo que vemos en este pasaje. Es lo que hemos creído durante siglos, hermanos. Jesucristo es la palabra por la cual Dios habla. Hebreos 1 del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No, este no es una criatura, este no es un ángel, este no es una creación de Dios, es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. No, ese niño que ves en los pesebres no es un niño indefenso, no es un niño de alguna manera que tuvo un inicio. Su vida terrenal ciertamente tuvo que nacer, pero él siempre ha sido espiritualmente por toda la eternidad. Parece que ya saben todos los cristianos esto, ¿cierto? Pero a veces creo que tenemos un concepto demasiado corto de Jesucristo. Muchos de los que hemos estado predicando en el púlpito hemos sido culpables de eso.
Porque predicamos, ven a Jesús y Jesús va a solucionar tus problemas. Ven a Jesús y Jesús está para servirte. Ven a Jesús y Jesús hará lo que tú pidas. Hermano, no estás delante de un sirviente. Estás delante del Dios Todopoderoso. ¿Quién debería servir a quién? ¿Puedo orar que Jesús me sane? Lo puedo hacer. Pero si su voluntad está enseñarme a depender de Él en la enfermedad, gloria a Dios. Jesús puede restaurar mi matrimonio. Jesús lo puede hacer. Y si no lo hace como yo quiero, Jesucristo te está enseñando a depender de Él ahí. No tienes por qué exigirle a Jesucristo, haz esto ahora. Señor, si es tu voluntad. Padre Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. No, hermano, nosotros no somos todopoderosos. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Jesucristo. Jesucristo es aquel que hizo todo el universo. ¿Y sabes cómo lo sustenta? Con la palabra de su boca, nada más. Hermano, varón, cabeza de familia, ¿cuánto cuesta sostener una familia? ¿Cuánto cuesta levantarte todos los días de la mañana y llevar alimento a tu casa? ¿Cuánto cuesta sostener un trabajo? Quizá eres una persona que va a la oficina, pero ¿qué tal si eres un obrero que está afuera? ¿Qué tan pesado es eso, hermano? Sudamos, ciertamente, y tenemos que hacerlo con todas nuestras fuerzas. Pero Jesucristo no sostiene un trabajo. Jesucristo no sostiene una familia. Jesucristo sostiene el universo entero. Y lo hace nada más con la palabra de su boca. Todos los días el sol gira. Todos los días la luna tiene este ángulo perfecto entre la tierra y ella misma. Todos los días Dios arregla las leyes de la naturaleza para que sigan su curso. Todos los días este universo colapsaría si Jesucristo no lo sostuviera. Y no lo hace con ningún esfuerzo. Lo hace solamente con la palabra de su boca. Te pregunto otra vez, ¿sabes quién es Jesús? ¿Sabes quién es aquel al que tú levantas tus manos los domingos y le adoras y le llamas Señor y Dios? ¿Conoces las implicaciones de estas palabras? Señor y Dios está reconociendo que no hay nadie más grande, está reconociendo que no haya alguien más poderoso, está reconociendo que no hay alguien más perfecto que Dios mismo. Jesucristo es eterno. En el principio era el verbo. Fíjense lo que dice Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo está esto? ¿Que no Jesucristo nació en un pesebre en el año 1 de nuestra era? ¿Por qué dice que antes que Abraham fuese? Es decir, ¿saben quién es Abraham? El padre de la fe. Aparece en el libro de los más antiguos de la Biblia, que es Génesis. Sin embargo, a pesar de que ha pasado tantos siglos, Jesucristo dice, yo soy antes que Abraham. Miramos acá, caray, como que no cuadra en nuestra mente. Pero fíjense lo que dice Juan 17:24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de, ¿qué dice? De la fundación del mundo. Otra vez afirmando que Él es eterno, que siempre ha existido. Y Apocalipsis 1:18 nos dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién dice estas palabras? Jesucristo mismo. Apocalipsis 1, estúdialo, el contexto es Jesucristo revelándose otra vez al apóstol Juan. Jesucristo, hermanos, no es una criatura. Jesucristo no es una criatura especial de Dios. No, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios, es todopoderoso, ha sido eterno. Y por último, respecto a este punto, no estoy terminando, anótalo si quieren. Miqueas 5:2 dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, ¿dónde nació Jesucristo? ¿Alguien recuerda?
Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, ¿qué dice? El que será Señor en Israel. ¿A quién se refiere? Al Mesías, a Jesucristo. Pero fíjense lo que dice la siguiente parte. Aquí ha de nacer el Mesías, el que será Señor de Israel. Pero ¿qué dice? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La profecía es que iba a nacer este pequeño, iba a nacer este Salvador, pero no era algo nuevo, no era un ser que iba a existir. Eres un ser eterno, porque sus salidas son desde la eternidad. Hermanos, este tema es glorioso, porque no sé si ustedes recuerdan, hay un personaje muy peculiar en el Antiguo Testamento, se llama el ángel del Señor. A diferencia de otros ángeles, por ejemplo, se le aparece a Juan un ángel en Apocalipsis. Dice Juan que lo vio, yo creo que vio algo glorioso, se postró y le dijo, el ángel dijo, hey, ¿qué haces? Levántate, también soy un siervo tuyo. Sin embargo, el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, las personas la adoran y el ángel no dice ni una palabra, acepta la adoración, acepta el sacrificio. Es más, hay un intercambio entre Dios y el ángel de Jehová. El ángel de Jehová y Dios parecen ser la misma persona. Y si conectamos este pasaje con los otros, la mayoría de eruditos piensan que este ángel del Señor no es otro que Jesucristo antes de venir en forma de carne, en forma de hombre. Jesucristo es eterno, hermano. Jesucristo es eterno. ¿Por qué te digo esto? Es para que solamente salgas de la iglesia y digas, wow, ya sé más, ya soy un teólogo. No, hermano. ¿Cómo debe de cambiar tu adoración después de entender quién es el Hijo de Dios? ¿Cómo vas a adorar? No solamente cómo vas a adorar el domingo, cómo vas a adorar el lunes, el martes, el miércoles. ¿Cómo va a ser tu vida en tu trabajo? Porque normalmente pensamos que el venir a adorar a Jesucristo se refiere a venir los domingos a cantar a la iglesia. Es parte, es expresión de nuestra adoración, pero la adoración no tiene que ver con palabras principalmente. La adoración es una actitud del corazón de rendir mi vida a Jesucristo donde quiera que yo esté. Hermanos, si entiendo que Él es Dios, hermanos, entonces yo no puedo vivir delante de Jesucristo, que no solamente es todopoderoso, sino que también todo lo sabe, todo lo ve. Yo no puedo trabajar de la misma manera si creo en ese Jesucristo. Ya no puedo hacer tranza en mi negocio. Ya no puedo engañar a mi esposa o a mi esposo, porque estoy delante de aquel que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Mi pregunta esta mañana es otra vez: ¿conoces a Jesucristo? ¿Conoces al enviado? Hermanos, qué gloriosa imagen. A mí me encantan ver pesebres bien hechos. No los adoro ni me persino, hermanos, no. Mi religión no me lo permite, dirían por ahí. Pero me gusta ver ese bebé, porque representa a Jesucristo viniendo. No es Jesucristo ese pedazo de yeso, no es Jesucristo, hermanos. Pero representa que una vez el Todopoderoso se hizo carne. El Todopoderoso tomó forma humana. El Todopoderoso, el que todo lo tenía, vino en forma de niño. No solamente eso, sino que creció, hermanos, y lamentablemente creció, y dice que los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Recibió insultos, recibió maltrato, lo quisieron matar más de una vez. Le dijeron loco, hijo de Belcebú, que tenía un demonio. Le dijeron tantas cosas. Aquel que recibía la alabanza eterna de los ángeles vino a la tierra y recibió el insulto de nosotros los hombres. Aquel que pisaba la ciudad de oro, la Jerusalén santa, vino a pisar la tierra árida de Jerusalén. La pregunta es ¿por qué? Si es todopoderoso, si es eterno. Porque no sencillamente si vino a salvarnos, lo hizo con un chasquido de dedos. Si vieron la película de Avengers, conocen al personaje Thanos. ¿Por qué no juntó las 5 gemas del infinito? Lo hizo así. ¿Por qué no nos salvó con un chasquido de dedos si era todopoderoso? ¿Te has preguntado eso? Hermanos, por el pecado de un hombre entró la muerte. ¿Quién fue ese hombre? Adán.
¿Por qué alguien que nunca lo conocí, su pecado me afecta? ¿Me te has preguntado eso? ¿Por qué yo nazco pecador si yo no pequé originalmente? ¿Por qué yo, mujer, nazco pecadora si Eva pecó? ¿Por qué yo, hombre, nazco pecador si Adán pecó? Es porque ellos eran nuestros primeros representantes aquí en la tierra delante de Dios. Ellos fueron los que representaban a toda la humanidad, y cuando ellos tomaron esa decisión de apartarse de Dios, eso afectó a toda su descendencia. ¿Por qué? Porque ellos eran las cabezas que nos representaban delante de Dios. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Si López Obrador hoy le declara la guerra a Rusia, imagínense eso. ¿Estamos de acuerdo que todos estaríamos en guerra? ¿Por qué? Porque Él nos representa. Él es nuestra cabeza federal. De la misma manera, Adán era el representante de Dios y los hombres, de Dios y la humanidad, y las decisiones que él tomara lamentablemente tenían que repercutir en todos los suyos, en todos los que iban a provenir de su simiente. De ahí que nosotros nacimos pecadores. Dios podría salvarnos con un chasquido, lo haría, pero sería injusto, porque la paga del pecado es la muerte. Dios no podría nada más hacer los chasquidos y ya, y salvarnos como si nada. Más bien Dios tendría que hacer sonar sus dedos y destruir a toda la raza humana, porque todos somos malos. Tendría que venir uno de la misma simiente de la mujer, que fuera perfectamente hombre, que cumpliera las demandas de la justicia de Dios. Tendría que haber venido uno de nuestro hueso y carne, que tendría que habernos representado, pero que no fuera como nosotros, que no fuera como Adán, que fuera perfecto. Sin embargo, pasó tanto tiempo, no ha existido un hombre alguno que haya obedecido a Dios completamente. Mas en las Escrituras vemos que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado alguno. Jesucristo fue aquel que tuvo que venir, encarnarse en nuestra carne de alguna manera, naciendo de un bebé de una forma sobrenatural. Vemos como María, por el poder del Espíritu Santo, queda embarazada, nace Jesucristo, y Jesucristo es tentado en todo, hermanos. Jesucristo lloraba. Jesucristo, ¿saben qué era? Carpintero. ¿Tú crees que alguna vez no se machucó? ¿Tú crees que alguna vez no sufrió? Dice el autor de Hebreos que Jesucristo fue perfeccionada su obediencia a través del sufrimiento. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué por nosotros? Yo no sé, hermano, pero honestamente me costaría mucho dar la vida por el ladrón que golpearon en Naucalpan. Me costaría mucho dar la vida, honestamente. Si yo fuera en esa combi y dijera, no, golpéenme a mí, no lo golpeen a él, no lo sé si lo haría. Digo, es sencillo, entre comillas, sacrificarte por alguien a quien amas. Si le están pegando a tu hijo, prefieres que te peguen a ti que te maten a ti. Pero por morir por un ladrón, morir por un violador, morir por un asesino, eso cuesta. Jesucristo no murió por un asesino. Jesucristo no murió por un violador. Jesucristo no murió por un avaricioso. Jesucristo murió por cada violador. Jesucristo murió por cada avaricioso. Jesucristo redimió y murió por cada violador. Toda la masa de pecado, todo el pecado del mundo, Jesucristo lo llevó sobre el madero. Hermanos, eso debería llenar nuestro corazón de profundo agradecimiento, porque aunque tú no seas un ladrón, aunque tú no seas un asesino, sin embargo has quebrantado la ley del Señor. Sin embargo, todos los días en pensamiento quebrantas la palabra del Señor. Cada día en tu corazón amas otras cosas más que a Dios mismo. Sí, incluso puedes estar dentro de la iglesia, amar más tu ministerio que amar al Señor del ministerio. Puedes incluso hacer ídolos en tu corazón, aunque ya no tengas ídolos de yeso. Puedes crear en tu corazón cosas que amas más que a Dios. Pueden ser tus hijos, puede ser tu trabajo, puede ser tu ministerio, puede ser cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Y Jesucristo
murió por ti, aunque no lo puedas amar totalmente todos los días. ¿Por qué venimos a la iglesia, hermanos? ¿Por qué escuchamos la palabra? Porque necesitamos recordar el evangelio. Todos los domingos, no solamente todos los domingos, perdón, todos los días necesitamos recordar que hubo uno que murió por mí. Y hermano, aunque todos los días tú te levantes con las ganas de servir y amar al Señor, tienes que reconocer que no lo amas completamente todavía. Todavía no lo puedes amar completamente. Todavía tienes pensamientos impuros muchas veces. Todavía odias a las personas, aunque no las maldigas, aunque no les hagas nada en tu corazón, las odias muchas veces. Puede estar al lado de ti ahorita mismo. Jesucristo dijo, si odias a tu hermano es como si tú fueras un ¿qué? Un asesino. Tienes que reconocer eso, hermano. Tenemos que reconocer eso. No, hermano, no somos mejores que los que están allá afuera. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque a diferencia de los que están allá afuera, tú reconoces que eres un pecador y que necesitas a Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo vino a morir? Porque no había de otra forma. Tendría que haber alguien que fuera igual de humano como nosotros, pero sin pecado, para que Dios, al pagar sobre Él, de alguna manera el pago de nuestros pecados, pudiéramos nosotros recibir perdón. Hubo un hermano que por tan malo que tú fueras, por el pasado más terrible que tú tengas, Jesucristo estuvo dispuesto a morir por ti. Es muy complicado, como he dicho, que una persona afuera muera por ti. Sin embargo, hubo uno que murió por ti a pesar de quién eres. No por quién eres, no porque eres lo mejor. No es porque eres el más bello, la más inteligente, el más adinerado, el más guapo, lo que tú quieras. No, Jesucristo murió no a causa de ti y a causa de mí, porque somos detestables como personas. Jesucristo lo hizo por misericordia y solamente por amor. Es Jesucristo el Hijo de Dios. Es Jesucristo el Verbo de Dios. Es Jesucristo aquel que está desde el principio con Dios. Y no solamente eso, sino que el Verbo era Dios. El Verbo, en otras palabras, es Dios mismo. Es Dios viniendo a una humanidad caída, hermanos. Es Dios mismo viviendo por personas pecadoras. Es Dios mismo, dice Filipenses 2:5, Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo. No aferrándose a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, tomando forma de hombre. ¿Quién es Jesucristo? No, hermanos, no es un buen ejemplo de fe nada más. Algunos nos dicen así, ¿no? He tenido maestros que han sido filósofos, que han sido budistas, que han sido de todas las cosas. Me dicen, no, Jesucristo es un buen ejemplo de fe. No. Solamente Jesucristo no solamente es un ejemplo de fe. Si Jesucristo solamente fuera un ejemplo de fe, decir, vivan como yo viva, yo les pregunto, ¿quién puede vivir como Jesucristo? ¿Quién puede amar a Dios completamente? Creo que nadie de nosotros. Jesucristo no solamente vino a ser un ejemplo de fe, Jesucristo vino a morir por tus pecados y mis pecados para hacer posible que yo pudiera obedecer a Dios al cambiar mi corazón. ¿Por qué eres cristiano? No eres cristiano porque el Verbo que se hizo carne apareció en tu camino. No porque tú lo estabas buscando. No, nosotros odiamos a Dios por naturaleza. Nosotros aborrecemos a Dios. Puedes acercarte a una iglesia, puedes acercarte a una capilla y decir que estás buscando a Dios. No, lo que tú estás buscando es un ídolo que haga lo que tú quieres. Es un ídolo que respalde tus malas prácticas. Por eso existe el Dios de los narcotraficantes, ¿cierto? Porque les permite hacer lo que ellos quieren. No, hermanos, no buscamos al Dios de la Biblia. Buscamos amuletos, buscamos ídolos que hagan lo que yo quiera. Pero el Dios de la Biblia me demanda santidad. Eso no lo quiero por naturaleza. Pero de repente en tu vida apareció el Verbo que se hizo carne y alumbró tus ojos para ver la miseria de tu corazón.
Alumbró tus ojos para ver que no puedes amar a Dios, que no quieres amar a Dios y que estás viviendo conforme a tu naturaleza pecaminosa y que vas a la destrucción. Abrió tus ojos para ver que solamente Él te puede salvar. No, hermano, no son tus obras, no es tu esfuerzo, no es lo que le puedas dar a Jesucristo. Él vino porque tú no le puedes dar nada. Si tú te pudieras salvar a ti mismo, ¿para qué el Hijo de Dios tuvo que haber venido a la tierra? Es Jesucristo, hermano. El mensaje es central, no solo de la Navidad, no solo de una época, es el mensaje de esperanza para todas las generaciones. Si entiendes eso, hermano, Jonathan no te tendría que andar obligando y recordando a cada rato, hay que evangelizar. No, hermanos, no. Si entiendes el regalo que has recibido de la salvación, si entiendes que tú estabas perdido y Jesucristo te rescató, tú no podrás parar de hablar, testificar de aquello que has visto y has oído. Y no solamente eso, sino que es una realidad en tu familia. ¿Por qué estás aquí en la iglesia, hermano? No es que eres mejor que los que están afuera. Tú estás en la iglesia porque en la voluntad del Señor tuvo misericordia de ti y quiso revelar a su Hijo en tu corazón. Y tú estás aquí, hermano, y quieres aprender más de la Biblia, quieres orar con tu Padre, quieres acercarte a Él porque Él ha hecho una obra en tu corazón. Efesios 2:8 dice: por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de quién, de vosotros, es un don de Dios para que nadie, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. No, hermano, la fe que tú tienes no es una fe que tú creaste. No es una fe que Dios te dio porque dijo, bueno, es tan bueno, es tan inteligente. No. Por gracia somos salvos por medio de la fe. E incluso dice Pablo, por medio de la fe. Y esta fe no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Incluso la fe que Dios te dio para de alguna manera creer en Él no es algo que tú produciste, es algo que Dios quiso darte por gracia. Es algo que Jesucristo quiso darte por pura gracia. Vamos otra vez a Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan no era la luz, sino que para que diera testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. No, hermanos, no buscamos a Dios. Rechazamos la luz, rechazamos la bondad del Señor, rechazamos al buen y soberano Dios hecho carne. Pero Jesucristo está lleno de misericordia. Y dice el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, les dio el privilegio, es la mejor palabra, de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, a todos los que le recibieron. ¿Y por qué le recibiste tú? Yo te pregunto. ¿Es porque tú eras el mejor de tu familia? ¿Es porque tú eres el mejor de tu cuadra, de tu colonia? ¿Es porque tú eres el mejor de esta alcaldía? Y si somos honestos, hermanos, tendremos que decir que le recibimos no porque somos los mejores, sino porque Él es misericordioso y nos dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Sabes qué implicaciones tiene saber que eres hijo de Dios? Antes de decírtelas, fíjate lo que dice el versículo 13. Esto les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. ¿Cómo deberías ver tu vida a la luz de que eres un hijo de Dios? ¿Cómo deberías trabajar a la luz de que eres un hijo de Dios? ¿Cómo deberías tratar a tus pequeños si eres un hijo de Dios?
No, es que yo no tuve un padre bueno nunca, yo no puedo ser bueno con mis hijos. No, mentira. Tú tienes al Padre más bueno, más misericordioso, más amoroso del universo. Es Jesucristo, es el Señor. Tú no cometas los mismos errores de tu padre o tus padres. Tú eres un hijo del Señor. Hubo alguien que te amó a pesar de que tú no eras amado. Hubo alguien que te amó a pesar de que no había nada en ti y en mí, lo cual pudiera despertar el aprecio, el amor de Dios. Al contrario, éramos aborrecibles porque hacíamos las cosas que Dios aborrece. Y en ese camino, hermano, recuerda cuando te convertiste. Recuerda cuando te convertiste en una persona que hacía mal y mal. ¿Cómo Dios te salvó? Siendo la peor persona. ¿Y eso retuvo el amor de Dios? No, hermano. Dios te hizo nacer de nuevo por su voluntad. Fue la voluntad de Dios, no la voluntad de varón. Eso incluye tu propia voluntad. No fue por tu voluntad que tú creíste en el Señor. Fue por la voluntad del Señor que Él movió tu corazón para creer en Él, porque naturalmente no creemos en Él. Fue Dios cambiando tu corazón para ver lo malo que tú eres. Y amigo, hermana, amiga, si tú no reconoces esa necesidad, déjame decirte que tú necesitas aquel que salve tu corazón. Quizá tu identidad está en que los demás reconozcan mi belleza, que los demás reconozcan que soy hermosa. Quizá tu esperanza está en que venga un hombre, el hombre de tus sueños, y te ame. Esa está tu salvación, ahí estás buscando tu esperanza. Déjame decirte que no va a haber hombre alguno que pueda llenar tu corazón completamente. Quizá tu esperanza, hombre, está en adquirir el carro de tus sueños, la casa de tus sueños. Pero déjame decirte algo, que no habrá casa, no habrá carro que llene completamente y para siempre tu corazón. Siempre tendrá necesidad de más y más. Las drogas jamás podrán llenar tu corazón. Las drogas te piden más y más y más de ellas. Y pensando que tú te sirves de ellas, las drogas te vuelven un esclavo de ellas y tú te vuelves su súbdito. El sexo. Tu esperanza pudiera estar en el sexo. Conocer nuevas chicas, nuevos hombres todos los fines de semana. Y déjame decirte que a pesar de eso, jamás llenarás tu corazón. Jamás será llenada tu alma con las cosas de este mundo, a excepción del Creador. Tienes que darte cuenta de eso. No, Rafa, ¿sabes qué? Estoy muy feliz con mi vida. No me digas nada. Está bien. Pero cuando estés en este momento y no te des cuenta que nada en este mundo puede saciarte, que nada en este mundo puede llenar tu corazón y satisfacerlo, recuerda que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y no solamente eso, sino que murió por nosotros. Aquel que creó todo el mundo con la palabra de su boca, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que hizo que todas las criaturas existieran, aquel que da vida a todo lo que vemos, aquel que sustenta el mundo entero, se hizo hombre, aquel que habitaba con su Padre, con Dios Padre por la eternidad. Un día en el Calvario dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesucristo dijo eso? Es más, ¿por qué Jesucristo, estando en el huerto de Getsemaní, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Por qué? ¿Acaso Jesús temía los clavos? ¿Acaso Jesús temía una corona de espinas? ¿Acaso Jesús temía cargar una cruz? No. Jesucristo tenía un temor más grande que esos. Era el ser separado de aquel con el que había estado una relación íntima toda su existencia, toda la eternidad, con su Padre. ¿Por qué tenía que renunciar a esa relación por un momento? Porque, hermanos,
al cargar nuestros pecados, hay una separación entre el hombre y Dios por el pecado. Y Jesucristo tuvo que tomar todos nuestros pecados en el Calvario, y por una vez en toda la eternidad, una vez en toda la existencia, desde el principio, por todos los siglos, Jesucristo fue separado de su Padre a causa de nuestros pecados. Él fue abandonado para que tú y yo jamás fuéramos abandonados. Él fue despojado de su gloria, fue escupido, fue maltratado, fue golpeado, fue blasfemado, para que tú y yo recibiéramos el amor y el perdón de Dios. Hubo uno, hermano, que sí dio la vida por ti, a pesar de que nadie pueda ver algo valioso en ti. Sin embargo, Jesucristo vio en ti a un hijo de Dios, quien iba a cambiar su corazón, quien iba a transformar su vida para que seas un testigo de ese evangelio. Hermano, ¿puedes callar eso? ¿Podemos callar un amor tan grande? ¿Podemos callar algo que nos ha cambiado no solamente la mente, sino que ha transformado nuestro corazón? ¿Ha transformado tu corazón verdaderamente? ¿Amas a Jesucristo? Ahora tienes ese deseo de conocer su palabra. Ahora tienes ese deseo de crecer más y más en conocimiento acerca de Él. Déjame decirte algo: si tienes esa hambre, es porque Él ha cambiado tu corazón. Y a pesar de que luchas con el pecado hoy, hermanos, habría un día en la eternidad, hermanos, porque déjame decirte algo: la muerte no es el fin de tu existencia. ¿Cuántos hermanos he oído en estos meses que han partido con el Señor? Lloramos, y algunos de ellos han sido muy cercanos. Cosas duelen en el corazón, lloras, te lamentas. Pero hermanos, ellos no están lamentándose ahora. Ellos están en el gozo más grande y excelso que pueda existir. El cristiano sabe, el cristiano cree por las escrituras que hay una vida eterna. Y si crees en Jesucristo, no solamente será una vida sin fin, será una vida con goces infinitos. Tu esperanza no está en esta tierra. Si el Señor permite que alguien nos dé coronavirus y nos moramos, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos, mis hermanos? Y un día en la eternidad, hermanos, estaremos con aquel que se hizo carne. Estaremos y contemplaremos completamente su gloria. Hermanos, no habrá nada que amemos más. No habrá cosa que se interponga entre Jesucristo y nosotros. Verdaderamente nuestros corazones ahora amarán al Señor completamente. Ahora podrán decirle Señor y Dios, sin engaño, sin hipocresía, sin pecado. Nuestros cuerpos serán glorificados, serán transformados, y por fin nuestro corazón podrá amar a Jesucristo completamente. Hermanos, qué glorioso será ese día. Honestamente, yo amo mi Biblia, la leo. Pero cuando yo esté delante del Señor, hermanos, dejaré un momento mi Biblia en un rinconcito e iré por fin a abrazar a la persona que yo conocí en esta vida, pero aún de una manera oscura. Aún no lo puedo ver, pero un día lo veremos. Y una mirada a esa gloria, hermanos, cambiará para siempre nuestras vidas. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Conoces a aquel que Dios envió? ¿Cómo deberías celebrar Navidad si la celebras ahora? Mi consejo es, mi hermano, confía en el Evangelio. Confía en que Él murió por ti. Hermano, ya soy cristiano y muchas veces he caído. Confía en que Jesucristo murió por tus pecados, aún por los presentes. Y ven en arrepentimiento y fe,
Pídele la gracia para ser diferente. Pídele la gracia, pero no confiando en el poder de tu voluntad. No, confía en su voluntad, confía en su gracia. Cada vez peca, recuerda la cruz. Es más, si tú pecas, si eres cristiano, no podrás vivir acomodado con tu pecado. No podrás vivir feliz con tu pecado. Inmediatamente sentirás el dolor en tu corazón porque sabes que has fallado a tu Padre. E irás al trono de la gracia. Y el trono de la gracia sigue abierto, hermano, para que te acerques esta mañana, esta tarde. Si celebras Navidad, hermano, no dejes pasar este mensaje a tus familiares. Por más que se burlen de ti, no prediques, ok, y le voy a orar por los alimentos. Y ahí orando, predícale: Señor, gracias por esos alimentos que no merecemos porque somos pecadores, somos unos desgraciados, pero tú eres bueno. Ahí puedes predicar en la oración. No es necesario que avientes grandes sermones, no es necesario que sepas mucho, es necesario que conozcas que Jesucristo se encarnó, que Jesucristo vivió la vida que tú y yo debimos haber vivido, pero que no podemos, que Él murió la vida que tú y yo, murió la muerte que tú y yo debimos haber muerto, y ahora somos presentados como justos y santos delante de Dios. Eso es el Evangelio. Si sabes eso, hermano, puedes predicar el Evangelio. No necesitas tener un doctorado en teología, una maestría. Necesitas conocer la realidad, que es más bien una realidad que es genuina en tu corazón, proclamarla con tus labios. Se cuenta, con esto termino, uno de los grandes predicadores que ha tenido la iglesia fue un pastor inglés llamado Charles Spurgeon. Dice que un día estaban inaugurando un nuevo local, el Crystal Palace, y dice que Spurgeon estaba probando el eco, porque no había micrófonos, hermanos, siglo XVIII, siglo XIX. Entonces dijo: el Cordero de Dios que fue enviado al mundo. Lo hizo nada más para probar el eco. Y un obrero que estaba trabajando escuchó esa frase, tuvo la convicción de sus pecados y entregó su vida al Señor, solamente con decir: el Cordero que fue enviado por el mundo. Proclama ese mensaje, hermano. No necesitas ser un doctor de la Biblia. Es más, no existen doctores de la Biblia. No hay nadie que sea experto en la Biblia. Proclama ese mensaje. Cree en el poder no de tu convencimiento. Cree en el poder que cambió tu corazón. Dios, el Espíritu Santo, arrancó tu corazón de piedra y te puso un corazón de carne. Es Dios quien salva. Es Dios quien nos ha salvado. Y por lo tanto, hermanos, a Él sea la gloria por siempre. Dice el salmista: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Amén. Señor, gracias te damos por este precioso momento que hemos tenido, Señor. Señor, cuán precioso eres. Cuán precioso eres, Señor. Te adoramos esta tarde, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Hijo. Te adoramos, precioso Espíritu de Dios. Padre, que esta iglesia pueda vivir para tu gloria, Señor. Que esta iglesia pueda proclamar las verdades gloriosas del Evangelio. Oro por mis hermanos, no sé si les vuelva a ver, Señor. Si no, yo sé que los veré en la eternidad. Oro, Padre, para que crezcan en la gracia del Señor, para que en medio de su lucha contra el pecado ellos se sostengan de la cruz, ellos se sostengan de la gracia, del perdón que obtenemos por Jesucristo. Permítenos todos los días, Señor, recordar ese Evangelio. Cuando hemos pecado, Señor, y viene la condena, viene la culpa, permítenos recurrir a la cruz, Señor. No permitas que demos cabida a la condenación o que demos pie a que el diablo siga acusándonos. Permítenos recordar el Evangelio y cambiar por tu Evangelio, Señor. Tú sabes que queremos amarte, tú sabes que queremos adorarte y cantarte con todas nuestras fuerzas, pero honestamente, Señor, aún te fallamos. Pero, Señor, estamos delante de aquel que todo lo conoce, aquel que todo lo ve, Señor.
¿A quién podemos engañar, Padre? Pero gracias a Jesucristo, quien murió y perdona por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Padre, a creer en el Evangelio. Ayúdanos a creer en ti, Señor, todos los días. Y que a ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. A ti sea el honor, Señor, la honra, el poder, la gloria, Señor, infinitamente sean dadas a ti, Señor. Un día cantaremos esto, Señor, en los cielos. Cuando tú renueves esta tierra, cantaremos por siempre de ti, Señor. Nos uniremos con nuestros hermanos, muchos de ellos que ya no están en esta tierra, a quienes amamos, Señor, y juntos adoraremos al Cordero. Juntos levantaremos nuestras voces, como vemos en el libro de Apocalipsis, millones, incontables números de personas y de ángeles adorándote, Señor, amándote por toda la eternidad. Qué glorioso será eso, Señor. Y deseamos ser parte de ello, de esa gloria infinita. A tu nombre, Señor, esta mañana, esta tarde, sea dada toda la gloria, Señor. Te adoramos, Padre.